a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, John Rosenstern, Joseph Larson y Sean Murphy, y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros y de hecho, Dave, su mensaje anoche fue muy especial anoche. Creo que la bendición del Señor estuvo allí cuando usted mencionó sobre que el Señor nos ha perdonado todos los pecados y realmente no pueden ser resaltados otra vez, ¿correcto? Eso fue lo que dijo, ¿no? Ese es un problema en la vida de mucha gente. Satanás es un mentiroso. Él trata de hacer que la gente caiga bajo condenación. Así es, pero yo sentí la presencia del Señor en gran manera cuando usted dijo eso anoche y alabado Dios por ello. El mensaje de Donnie también excelente y bueno, realmente predicó excelentemente, considero. Pero qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Estamos de vuelta estudiando la palabra de Dios juntos y Francis y yo, junto a Donnie, Debbie y bueno, Gabriel y Jill y las niñas, y tomamos unos días de vacaciones la semana pasada y qué bueno estar de vuelta. La gente me pregunta cómo me siento y yo soy una persona que me gusta estar en mi casa. Realmente me siento alegre de estar en casa. Y qué bueno que ustedes están con nosotros una vez más. La campaña familiar está al doblar de la esquina y el maratón empieza el lunes. ¿Y hoy es qué? El 10. Hoy es lunes, hoy es lunes, ¿no? Así es. Todo el día, hoy es lunes. Así es. Y la campaña familiar empieza del 26 al 30. Usted no se lo quiere perder y el maratón empieza este lunes. Y bueno, así estaremos toda la semana con básicamente, lo llevaremos a cabo así. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, quienes están con nosotros con su apoyo en toda capacidad, y el decir que estamos agradecidos realmente es insuficiente. Gracias con todo su corazón y que las ricas bendiciones de Dios descansen sobre todos ustedes. Incidentalmente, debo decir que el número total de las Biblias en el Bibliatón fueron 42,470. Y eso pues es tremendo. Eso es maravilloso y le damos a Dios la honra y la gloria. Y cada persona que recibe una de estas Biblias, que la palabra de Dios será de bendición a su vida en gran manera. Y gracias a ustedes por hacer eso posible. Sin ustedes no podríamos hacerlo, pero gracias a ustedes por hacerlo posible. Muy bien, tenemos a alguien que sale a predicar, John. Sí, señor. Próximamente, el 23 de julio, estaré en la iglesia localizada en el 6083 Marshall Road en Sudlersfield, Pensilvania. Si están en el área de Pensilvania, vengan y acompáñenos. Para más información, contacten al pastor Frank Rocco, 242-742-446-1500. Ese servicio a las 10 a.m. y luego, el fin de semana después, del 29 al 30 de julio, estaré en Cross River Tabernacle en Grand Island, Nueva York. 2 servicios, sábado a las 6 p.m., domingo a las 10 a.m. y 6:30 p.m. Para más información, llamen al pastor Mike Chory en su número de 716-229-8000. Para más información. Joseph. Nada por ahora, pero espero la campaña familiar. Muy bien. Sean. Lo mismo, espero una campaña familiar excelente. Bien. ¿Y Dave? No tenemos nada programado para este momento, pero le quisiera dar gracias a los hermanos Stewart. Se nos pidió que predicáramos en Praise Assembly of God en Columbia, Missouri, el domingo pasado, hace una semana. Y tuvimos un buen servicio, buena iglesia, y le animo a la gente en esa área a ir y visitar, y van a ser bendecidos. Muy bien, Josh. Nada por ahora, hermano. Muy bien, vamos a empezar en el capítulo 6 de Gálatas.
Y Dave, yo creo que eso será en el versículo 3, ¿no? Sí, señor, Adelante. porque el que se estima que es algo importante no siendo nada, Se refiere al creyente quien se pone a sí mismo por encima del que ha fallado en sus propios ojos. a sí mismo se engaña. Esto presenta a aquella persona que tiene la idea de que él es moral y superior, espiritual y moralmente a lo que realmente es. Y damas y caballeros, estas son palabras muy, muy fuertes. Y la idea aquí es que ninguno de nosotros tenemos el derecho de considerarnos mejores que los demás. Y esto es lo que quiero que ustedes entiendan y lo que Pablo nos está dando. Él está diciendo que la persona que ha fallado, lo que sea que hayan hecho, que si nosotros pensamos que nosotros mismos somos mejores que esa persona o más fuerte que esa persona, nos estamos engañando. Estamos engañándonos y realmente es muy fácil mirar a otra persona y especialmente si han fallado de alguna manera, ponernos en un pedestal que está por encima de ellos y hablar negativamente de esa persona. Y nos estamos engañando si hacemos tal cosa, porque realmente la Biblia dice que somos nada, porque si uno se considera que es algo mayor cuando no es nada, algo importante no siendo nada, si hay algo bueno allí, es Dios que lo ha hecho, nosotros no somos quienes lo han hecho, y nosotros en esencia no somos mejores que esa persona que ha fallado. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y bueno, alguien dice, gloria a Dios que yo no he hecho esto y aquello. Siempre es lo que se dice, yo no hice lo que aquella persona hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si usted considera que usted es de esa manera, está pensando de usted mismo mal, porque el centro del fallo está en su corazón y en su vida. Especialmente ahora si usted se considera ser mejor que aquel que ha fallado, quien quiera que haya sido, sea lo que haya sido. Y nosotros debemos de conducirnos correctamente. Y mientras tratamos con el individuo, y bueno, vamos a volver a esto. Estoy estudiando ahora mismo en el libro de Job, por ejemplo. Y estoy seguro que esos amigos, esos 3 amigos de Job, amigos entre comillas, yo creo que ellos se consideraban que eran mejores que Job. Job, como usted sabe, él está diciendo, bueno, mira lo que ha sucedido. Entonces ellos pensaban, esto muestra que ha pecado en gran manera y lo ha tratado de esconder de Dios. Tal vez pensaron ellos. Y ellos se consideraban en una superioridad moral y espiritual, porque ciertamente Dios no va a permitir que algo así te suceda si no has pecado, Job. Así que ese es un perfecto ejemplo. Allí está un hombre que no ha hecho nada malo. Él no le ha fallado a Dios de ninguna manera. Y a la vez, él no tiene idea de por qué todo esto ha venido sobre él. Toda su familia destruida excepto su esposa. Él era el hombre más rico en el este y ahora está lleno de pobreza. Pero Dios tiene cosas en mente que Job no sabía y sobre todo estos 3 amigos no lo sabían tampoco. Así que cuando nosotros tratamos con alguien que ha fallado, tenemos que mantener a Job en mente. Ahora, ustedes tienen que entender que él no le falló al Señor. Job no le falló al Señor, pero fue muy fácil para que los amigos de Job pensaran que él lo había hecho y que lo acusaran de que él había fallado. Fácil hacerlo cuando Job está allí en la condición en la que llegó a estar, con llagas en todo su cuerpo físico, habiendo perdido todo, viviendo realmente
en un espiral de muerte porque parecía que él iba a morir en cualquier momento. Y fue muy fácil que estos hombres señalasen a Job y dijeran, ciertamente has hecho algo terrible o Dios no hubiese permitido que esto estuviese en tu vida. Dios permite muchas cosas, damas y caballeros. Y Él lo hace para nuestro bien siempre. Así que mantenga a Job en mente la próxima vez que alguien tenga un problema. Nuestra posición es que ellos puedan levantarse otra vez espiritualmente hablando. Nuestra responsabilidad, hermano Swagger, no incluye castigo ni humillación. Repítelo, por Nuestra favor. responsabilidad y restauración no incluye ni castigo, Adelante. perdón, y rehabilitación. No rehabilitación, no es la palabra que dije, pero ni castigo ni humillación. Bien. Y el peligro de eso es que cuando humillamos a alguien y le traemos más vergüenza, no estamos llevando la carga con ellos, sino que estamos haciendo que ellos sean un ejemplo, lo cual todos somos ejemplos de fracasos. Por eso es que cada individuo debe tomar un análisis de sí mismo y no compararnos a otros, sino evaluarnos, y vamos a leer de eso en el versículo 4 un poco más, pero si tenemos algo de qué jactarnos. Pablo diría más adelante, es que si nos vamos a gloriar, hay que gloriarnos de Jesucristo y el crucificado. Y así es como traemos restauración, trayendo a ese individuo al entendimiento de que su vergüenza y su fracaso puede ser dirigido en la cruz. Y si ponen su fe de vuelta en la obra consumada de lo que Cristo hizo allí, Él restaurará y reedificará y les ayudará a tener todos los beneficios de la cruz y de ahí en adelante para que no fracasen en el futuro. Pero si no tomamos un punto de vista honesto sobre nuestra vida, vamos a tener un tiempo difícil evaluando a alguien más porque vamos a verlos a ellos en una posición por debajo de donde estamos, y de ahí es donde viene la idea de jactarnos de nosotros mismos cuando queremos restaurar a alguien. No se trata de nosotros, sino de hacer que ese individuo vuelva a la senda correcta para que pueda caminar en justicia después de su fracaso. En este momento en particular, la palabra de Dios todavía no había sido escrita. Probablemente Job, el libro de Job, es el primer libro que jamás se ha escrito que llegaría al canon de las Escrituras. Y hay una muy gran probabilidad que Moisés ayudó a Job a escribirlo. Se cree por algunos eruditos que así fue, que esto fue lo que sucedió para venir a hacer el libro de Job lo que es, que haciendo este el libro más antiguo del mundo, porque Moisés escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él escribió esos libros y él escribió 1 o 2 salmos en los salmos y, y se cree que él ayudó a Job a escribir este libro en particular. Así que, Job, estoy tratando de encontrar las palabras correctas acá. Él no tenía la palabra de Dios, y vamos a decirlo de otra manera. Nosotros tenemos hoy en día la cruz, y podemos mirarla a ella, pero él no. La cruz era futuro para él, cientos de años en el futuro de su vida, en la vida de Job. Entonces, Job no tenía la cruz para refugiarse en ella. Gracias a Dios que nosotros hoy sí Así es. tenemos la cruz en toda capacidad. Y yo le doy al Señor la honra y la gloria, que nosotros hoy en día tenemos la cruz de Cristo y podemos entender que si fallamos es porque fallamos en lo que refiere a la cruz. Pensemos en esto, hermano Swagger. Job fue presentado con una prueba de parte de Dios. Satanás vino a tentarlo, pero Dios utilizó esa ocasión para probarlo. Y Job hizo que esos individuos llegaran que debieron haber traído consuelo y restauración, y en vez de eso trajeron humillación y lo cuestionaron. Trataron de señalar sus fracasos y que él estaba siendo juzgado y castigado por Dios, y obviamente terminó siendo que Job cargó esa prueba, aunque no perfectamente, pero entendió por lo menos lo suficiente para continuar creyendo en lo que Dios le había revelado, cualquier cosa que hubiera sido, y esa es nuestra responsabilidad, tomar lo que Dios nos ha revelado y caminar en esa luz. El día de hoy, como usted lo dijo correctamente, tenemos más luz que nunca en la historia. Vemos hacia atrás en comentarios, y algunos de ellos son comentarios excelentes.
pero se equivocaron en el entendimiento de lo que yo creo que se nos ha revelado desde el derramamiento del Espíritu Santo así del es. siglo XX, el mensaje de la cruz y profecía bíblica especialmente. Así que necesitamos caminar en la luz y la Escritura dice que si andamos en la luz vamos a amarnos unos a otros, no nos vamos a castigar, sino que nos amaremos unos a otros y los traeremos a la senda, aún si significa que tenemos que levantar a Dave Smith porque no se pudo levantar anoche. ¿Verdad? Anoche cantamos una alabanza, mírese y mirará a otros de una manera diferente manera, distinta. sí. Qué mensaje en esa alabanza. Hay una palabra en este verso que yo creo que también es muy importante y es cuando dice, cuando nosotros somos nada, sin Cristo somos nada. Juan 15:5 dice, sin Él no podemos hacer nada. Otro versículo dice que sin Él tenemos nada. Y esa es una imagen bastante oscura, el vivir sin Cristo. Al Así vivir sin es. Cristo somos nada Sí. realmente, es así de simple. Somos nada Amén. y realmente con Cristo nosotros tropezamos Ujú. muchas veces. Pero somos hijos de Dios Lo en Él, somos, lo a somos. través de Él. Usted dijo algo anoche que fue muy bueno sobre el perdón del pecado. Usted dijo, Bueno, Él es el que nos quita el pecado. Él llevó sobre sí mismo nuestro pecado. todo pecado. Sí, y la deuda, la pena fue pagada completamente. Y Satanás, ah, él viene tratando de traer condenación a aquellos que son hijos de Dios. Usted habla de esos tres amigos de Job. Su mensaje básicamente era condenación. Así es. No le así. ayudó a Job en lo absoluto. De hecho, eso vino a lastimarlo a él y obstruirlo de lograr lo que Dios estaba tratando de lograr en su vida durante ese tiempo. Pero Dios estaba tratando de producir algo bueno. Romanos 8:28 aún está en la Biblia. Y sabemos que todo, El Señor quería mostrarle a Job el valor que no tiene la persona y exactamente, el valor que tiene en Cristo. Quería que Job lo viese y tuvo éxito así en ello. es. Y eso es lo que este versículo nos está diciendo. Y alguien pregunta, ¿y cómo usted sabe que él tuvo éxito? Porque le restauró el doble de lo que había perdido y no hubiese hecho eso si Job hubiese fallado en la prueba. A Exactamente. Job se le dio el doble, ¿no? Él mantuvo su fe en Dios. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en esa Dios mío, misma claro que sí. posición? Sí, Pensemos en eso. sí, amén. Bien. En este libro, hermano Swagger, antes de esta situación, múltiples veces se menciona obedecer la verdad. Y se ha dicho que cuando ponemos nuestra fe en la cruz, Pablo enseña en este libro que comenzamos a enfocarnos diariamente en la obra consumada de la cruz. Entramos al aula escolar del Espíritu Santo Así y Él puede es. hablarnos y enseñarnos en cuanto a cómo tratar con otra gente, en vez de aquellos que están viviendo por un sistema basado en obras que no tienen entrada a esa aula escolar, no saben nada y el Espíritu Santo no puede enseñarles el amor correcto y apropiado que debemos ministrarle a nuestros hermanos que han fallado. Aquel hermano individualmente en la historia del hijo pródigo es un ejemplo perfecto de lo que Pablo está tratando de mostrarnos aquí. La Biblia dice que él estaba enojado, airado y no quería entrar. Por lo tanto, llegó su padre, salió y le dijo, hablándole al hermano mayor en el caso del hijo pródigo, cuando regresó a casa, él estaba enojado por escuchar el sonido de la música. ¿Por qué estaba enojado? Y dice, y le respondió, le dijo a su padre, he aquí, todos estos años te he servido. Él estaba enfocado en su propio servicio al Padre. Ni he transgredido, ni en ningún momento he fallado a tu mandamiento. Él estaba enfocado en los mandamientos. Sin embargo, nunca me has dado a mí un becerro, una oveja para poder hacer fiesta con mis amigos. Pero en cuanto vino tu hijo que devoró su heredad con rameras y ha cometido fracasos, has matado el becerro más gordo. Y por supuesto, él le dice a su hijo, tú has estado conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero si no salimos de ese sistema de obras, jamás trataremos a nuestros hermanos con misericordia y gracia.
¿Cómo podemos hacerlo? Si no hemos recibido gracia y misericordia, si tenemos nuestro enfoque en guardar la ley, que una vez más es el punto entero del libro de Gálatas, si no salimos de esa mentalidad, no hay esperanza para llevar nuestras cargas, no hay esperanza, como Pablo dijo aquí, después en nuestro texto, mostrar misericordia, gracia y estimarnos correcta y propiamente. No se nos permite declarar o señalar el fracaso propio en un sistema basado en obras por el temor de la ira de Dios, y admito que estoy mal, pero es una imposibilidad para el creyente entregar el tipo de gracia que Pablo está pidiendo, que el Espíritu Santo más bien está pidiendo que nosotros entreguemos cuando no entramos a esa aula escolar del Espíritu Santo, que una vez más comienza cuando obedecemos a la verdad, cuando Pablo dice que debemos ver y enfocarnos Eso en la obra es. consumada de Cristo. ¿Cómo podemos dar gracias si no la hemos recibido? Así es, correcto. Aunque Pablo nunca mencionó a Job aquí, es un perfecto ejemplo de lo que se está diciendo. Yo recuerdo que muchos años atrás, Francis y yo, junto a mis padres y otra persona que no recuerdo ahora mismo quién, vinimos aquí a Baton Rouge, vivíamos en el noreste de Luisiana en aquel momento, y yo acababa de empezar en la obra evangelista. Mis comienzos fueron muy nefarios. y, y bueno, y aquella noche, el hermano Nunn, él estaba en una carpa muy grande. Y David Nunn era un hombre de Dios. Realmente, él ya partió con el Señor cuando fue a la gloria. Bueno, perdimos a uno grande en este planeta. Bien. Él empezó a cantar una alabanza que yo nunca la había escuchado. Puedo sentir la mano de Satanás mientras el tentador me prueba. Él ha estado ante el Padre pidiéndole que me tiente más. Aunque Dios me matara, en él confiaré, porque entonces seré más puro que el oro, porque yo sé que mi Redentor vive, porque lo siento en mi alma. Cuando miro a mi alrededor y su rostro no lo puedo ver, entonces sé que a través de la prueba Él me lleva por el camino. Aunque Dios me matara, en Él confiaré, porque entonces seré más puro que el oro. Yo sé que mi Redentor vive, porque lo siento en mi alma. El Espíritu de Dios vino sobre mí y no fue en una manera de gozo, sino de tal manera que yo me preguntaba si yo podía soportarlo. Y yo sabía que era el Señor, yo no lo dudaba en lo absoluto. Y cuando estaba yo llorando al punto donde yo pensaba que no lo iba a poder soportar, cuando finalmente tuve mi compulsión, o mi compostura, perdón, lo suficiente para abrir los ojos, parece que nadie más estaba siendo movido. Y yo era el único que parece que estaba siendo tocado de esa manera. Yo realmente no sabía o entendía. Años después entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Él me estaba diciendo, tú vas a tener que vivir situaciones que son muy similares a las que Job vivió. No tanto como Job, lo voy a decir de esa manera, pero de una manera similar. Pero si te llevas o si te tomas de mi mano y me crees, vas a vencer. Y por la gracia de Dios lo hice. Así que la experiencia de Job es muy, muy especial para mí, en lo personal, muy especial. Y, y ciertamente exactamente como el Señor dijo que sería, que Él lo haría. Pero gracias a Dios que estoy aquí el día de hoy. Y el Señor, Él es misericordioso y grandioso. Y yo le doy gracias a Dios por esa misericordia y esa gracia. Amén, así Y es. yo le doy gracias a Dios por ello. No es a través de nada que yo haya hecho, sino por todo lo que Él ha hecho. Sí. Y yo aprendí
un poco de lo que significa hacer nada. Y como Pablo dijo, si usted piensa que es algo, usted no es nada. O palabras similares, ¿no? Entonces, esto, este es un versículo que todos debemos llevar al corazón. Y yo le voy a pedir a Dave que lo lea una vez más, por favor. El versículo 3 en el capítulo 6 de Gálatas. Porque el que se estima que es algo importante no siendo nada, Se refiere al creyente que se pone por encima de aquel que ha fallado en sus propios ojos. asimismo se engaña. Demuestra a alguien que tiene la idea vanidosa de que él es superior moral y espiritualmente de lo que en realidad es. Hermano Swagger, si me permite hacer un comentario en esta Adelante. palabra se Adelante. engaña. Si usted quiere ponerle una imagen de palabra, imagínese a una persona que está alucinando, tiene un falso sentido de realidad, una falsa idea. Y muchas veces hay una persona que toma una sustancia como droga o alcohol y a menudo alucinan y no están en contacto con la realidad, no sienten dolor, no pueden funcionar como una persona que está en sus cabales, están intoxicados. Y una persona que causa engañarnos o que causa hacer una realidad falsa de nosotros mismos, porque nosotros somos los que causamos ese engaño. Ni siquiera es Satanás, sino nosotros mismos que nos enfocamos en nosotros, estimándonos a nosotros mismos ser algo. Pero esa alucinación, ese engaño llega cuando muchas veces tomamos ese alucinógeno de la religión. Y eso es lo que nosotros vemos más a menudo. Gente, en este caso, por ejemplo, no estamos hablando de una persona que está por allá afuera en las calles, por decir así. Estamos hablando de personas cristianas buenas, personas que tienen el mejor traje de la iglesia y son muy fieles en su iglesia, sentaditos en su banca, servicio tras servicio. No estoy tratando de burlarme de una persona que tal vez quepa dentro de ese perfil, pero lo que pasa es que si nos vestimos bien los domingos en la mañana, por decir así, jamás nos perdemos un servicio, siempre estamos dando nuestro diezmo y ofrenda, y eso es maravilloso, pero si al mismo tiempo vemos con condenación a otros y nos vemos a nosotros mismos como que somos maravillosos, entonces estamos emborrachados e intoxicados con la religión. Y ese es un narcótico poderoso que desafortunadamente ha enviado a muchos al infierno porque no entienden la realidad de su propia posición depravada. Así que tenemos aquí una descripción muy clara, porque creo que Joseph lo mencionó, que está la ley de Moisés y la ley, y también tenemos a la ley de Cristo, la ley de Cristo. Y Pablo está tratando de demostrarle a los Gálatas que estamos viendo y estamos hablando ahora en este nuevo pacto de la ley de Cristo que está edificado sobre el amor, no una idea de condenación que la ley como resultado nos pone debajo de ello, que es muerte. Entonces, no se trata solo de una palabra que se utilizó a la ligera, no, es algo muy específico, una distorsión de la realidad, que uno se está viendo a sí mismo y uno se ha estimado a sí mismo ser mayor que todos los demás a nuestro alrededor y uno está alucinado, uno tiene una falsa imagen en la mente y uno ni siquiera ve la realidad de que mientras que uno está señalando a alguien con el dedo, juzgando a alguien, que si uno verdaderamente se viera a sí mismo claramente, uno pudiera ver los fracasos, fracaso tras fracaso que uno ha luchado, uno ha vivido, y eso es importante porque creo que la autojusticia no es justicia de Dios. Eso es algo que nosotros mismos Así creamos es, así y es. tenemos a mucha gente, y lo mencionamos ya antes, pero siento como que es extremadamente importante. Hay mucha gente el día de hoy que no está en contra del cristianismo, no está en contra de la iglesia, ni siquiera está en contra de la Biblia, por decir así, pero de lo que sí están en contra es de la noción en la que ellos han visto una condenación, un juicio muy grande que viene desde la iglesia y no se ha hecho con amor, se ha hecho obviamente solamente para destruir a la gente. Y la generación más joven no está interesada en eso en lo absoluto. Crecieron en ello un poco o lo han visto en sus padres u otros y han visto cómo la iglesia básicamente ha practicado canibalismo. Ella misma se come entre sí. Es horrible, pero es cierto. Y rápidamente crucificamos a un hermano y el mundo lo ve y hay muchos que no quieren tener nada que ver en eso, no quieren tener nada que ver con eso. Quieren un evangelio, desafortunadamente, que es demasiado, que toma una dirección de amor, nada más, de amar a todo el mundo. Pero miren,
Uno tiene que tratar con el pecado, tenemos que predicar con del pecado, tenemos que tratar con todo en el consejo de la palabra de Dios, pero no podemos cruzar la línea de lo que nos menciona esta escritura, y eso es enfocarnos en nosotros, porque eso produce un, un análisis, nos estimamos a nosotros mismos falsamente y terminamos nosotros destruyendo a otros creyentes. ¿Será posible que Pablo está hablando del hombre cuando dice aquí, hermanos y algunos, la primera parte, en el primer versículo, en este capítulo 6, cuando dice, hermanos, si alguno fuese tomado en alguna falta, el hombre que estaba viviendo con la esposa de su padre, catalogado en Corintios, primera y segunda de Corintios, ambos habla de ello, ¿será posible que es el mismo individuo, piensen ustedes? Creo que ya hemos mencionado eso anteriormente, que sin duda alguna, el espíritu de lo que está escrito aquí se aplicaría. Ujú, Creo que hay aplicación ujú. aquí. Yo no sé, hermanos, si ustedes tienen una idea específicamente si es esa persona. No sé si hay manera de saberlo con seguridad, pero creo que definitivamente es algo aplicable y se puede tomar los principios y aplicarlo a esa situación. Es Correcto. posible, lo ponemos de esa manera. Realmente uno se engaña a sí mismo y uno se pone en una posición que le pertenece a Dios, señalando y juzgando a esta persona de esta manera, condenándolos de esta manera. Es un derecho que solamente le pertenece a Dios. Y cuando tratamos, o cuando dice aquí que no somos nada, verdaderamente, cada uno de nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Y pararnos en esa posición, entendiendo de dónde venimos y entendiendo de dónde venimos, que somos formados por Dios del polvo de la tierra. No estamos en ningún lugar de sentarnos en el trono de Dios juzgando a otro como si fuésemos Dios. Ponernos a nosotros mismos. Estaba leyendo un comentario sobre esto hace un par de meses y decía que si uno se ve a sí mismo en el tribunal de Cristo, o más bien en el tribunal de Dios, causa que nosotros veamos a la gente Mm. equivocadamente y no les mostramos la gracia y la misericordia que merecen. Saben, se dice, no sé si no lo entendí bien o si estoy equivocado, pero que el hombre que escribió la alabanza, pon tu mano en las manos del hombre que calma las aguas, mírate a ti mismo y verás a otros de una manera distinta, etcétera, etcétera, que él no era un creyente. Mm, ¿En serio? Eso fue lo que escuché. No sé si es verdad, pero eso escuché. Yo sé que tuvo algún conocimiento sobre la situación porque eso habla muy fuerte, lo que dice ese hombre. Cada creyente es una posesión comprada por el Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos tratando nosotros sus vasijas? Vamos a tratarlas con cuidado. Si tenemos una vasija hermosa que tiene grietas, vamos a tratar de quebrarla más o de arreglarla y restaurarla, o por lo menos ponerla en una posición para que Cristo la arregle. Es algo valioso. Estamos hablando de seres humanos. De hecho, estaba pensando en la historia de Job. Elifaz, su nombre en la imagen de palabra significa refinar oro. De hecho, su nombre significa o tiene una connotación del oro refinado en un horno muy caliente. Bildad, su nombre tiene una imagen de palabra de amor, pero mezclada con confusión. Y ese es el reto. Si estamos tratando, Joseph lo mencionó, estamos tratando de operar en dos diferentes pactos bajo el antiguo pacto y la ley, vamos a señalar y traer condenación. Por supuesto, el ministerio de condenación trae muerte, diría Pablo, en Segunda de Corintios, perdón, capítulo 3. Sin embargo, el Espíritu trae vida. Si operamos en la ley de Cristo y bajo el Espíritu de amor, va a producir restauración, y ese proceso de refinamiento, de refinación, de refinar, será de beneficio para el individuo, no dañino. Nosotros solo nos dañamos a nosotros mismos si no lo hacemos por el camino de Dios. En vez de bendecir, Así estamos es. cegando condenación para nosotros mismos, porque nosotros mismos nos encontraremos fallando, diría Pablo. Así que queremos restaurar, queremos traer de vuelta a la gente, y solamente el mensaje de la cruz lo puede hacer, hermano Así Swagger. es. Así Nos es. fijamos en la historia, por lo menos en mi historia de salvación hace ya casi 50 años. Yo veo todos los ejemplos, de hecho, aún los actuales, oportunidad para la iglesia de traer restauración, y yo no lo vi. Cuando Josh lo mencionó hace un momento, esta generación que está surgiendo no ha visto el amor, lo que ha visto es solamente la condenación. Yo no los culpo, yo también huiría de ese tipo de cristianismo, aquellos que dicen, bueno, tú tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, otro. Eso no restaura ni ayuda a nadie, pero si lo hacemos correctamente, la gente va a ser restaurada y una vez más podrá funcionar en el llamado que Dios tiene
como su redimido. Bueno, pero pienso que lo que la gente tiene que hacer, ese pensamiento en la iglesia primitiva todavía está presente hoy. Pecamos porque no estamos bajo la ley. Es la pregunta, o él hizo la pregunta retóricamente en Romanos capítulo 6:15. Pecamos porque no estamos bajo la ley. El pensamiento es que solamente la ley, solamente reglas firmes, solamente regímenes es lo que evita que la gente peque. Y nosotros no entendemos que cuando nosotros dejamos a un lado el tratar de alcanzar o lograr que la gracia de Dios empieza a obrar para producir una santidad que no podemos alcanzar bajo la ley y realmente no teníamos esperanza de hacerlo. Por eso es tan triste hoy en día. Hay un grupo de personas tan grande y sé que algunos dicen que está disminuyendo, pero han habido iglesias que en todo el mundo se están abriendo, siguiendo esta revolución de la gracia. Y obviamente, volviendo a cuando comenzó, fue un alivio, en cierta manera, que individuos estaban empezando a visitar o poner atención, digamos así, a la necesidad de la gracia, la necesidad de entender la gracia de Dios, que nosotros no vivimos por la ley y las reglas, porque la iglesia estaba tan envuelta en ese pensamiento durante años. Y es muy posible que se pueda argumentar que esa seducción que vemos en la iglesia hoy en día fue causada por guardar la ley, ese pensamiento de ley, porque la gente piensa que no podía o sintió o se dieron cuenta que no podían guardar esas leyes o ese estándar de santidad a través de la carne, así que recurrieron a decir, bueno, simplemente tal vez vamos a darnos una licencia y a ser más flexible. Tal vez no lo estoy diciendo de la mejor manera, pero ese mensaje de la gracia que se presenta en la iglesia, inicialmente pensamos, bueno, gloria a Dios por eso, pero es tan triste ahora cuando profundizamos en lo que es la revolución moderna de la gracia. No es nada más que ser algo más peligroso que cualquier otro mensaje. Pablo no era un hombre del antiguo pacto, de la ley aquí en el texto, pero también él no era un hombre de permisos, pero la gracia produce una santidad, una vida santa que la ley no podía producir. No era un hombre libertino, Pablo no era libertino. Entonces, solamente la ley produce santidad, como ese pensamiento es lo que tiene la iglesia, que si somos más firme con la gente, si somos más fuertes con ellos, de alguna manera eso produce una manera justa Así en es, su ¿no? vida. ¿Verdad? Pero los que promueven esto no conocen nada más en sus vidas, piensan que así es como llega la justicia a la vida de la persona. Pero hay una alabanza, estoy hablando mucho ya, pero hay una alabanza que hemos cantado, no hemos cantado aquí en la iglesia tal vez una vez, mientras yo he estado cantando, pero dice esto en la estrofa, dice, las misericordias de Dios son un océano divino, profundos, profundice, láncese a las profundidades, abandone la costa y profundice, piérdase en la plenitud de Dios. Y el coro dice, vayan a la profundidad y dejen la costa o la orilla, vayan a donde fluyen las mareas. Entonces la idea de quedarnos en la orilla es más seguro decir, bueno, yo voy a guardar las leyes, la profundidad de la orilla, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos lleva a la profundidad realmente, donde Él está en control, donde nosotros dejamos la seguridad de la orilla, ¿no? Las leyes de la religiosidad. Amén. Así La es. única manera que sucede eso es por nuestra fe en la Así cruz. es. Lo que Cristo Sí, hizo en la cruz, no hay amén. otra manera que esto funcione. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo.
La cadena SBN. Estamos de vuelta. Versículo 4 en el capítulo 6 de Gálatas. Por favor, Dave. Así que cada uno examine su obra. El poner su fe en la cruz con motivo de obtener aprobación, lo que sucede cuando se obedece correctamente a la palabra del Bien. Señor. Y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo. El hombre espiritual se ve a sí mismo como es en realidad, totalmente dependiendo de Cristo y la cruz. Y no en otro. Por lo tanto, no se regocija en el fracaso de la otra persona. Adelante. Porque cada cual llevará su propia carga. Cuando cada creyente se da cuenta de sus propios fracasos, lo cual todos los hemos sucedido, no tiene comparación con los demás en lo que tiene que ver con una posición superior. Y esa es una declaración que yo quiero que usted considere acá. Permítame leerlo una vez más. Cuando el creyente se da cuenta de sus propios fracasos, cuando vemos nuestros propios fracasos, los cuales le ocurren a todos, no tendrá o no se propondrá en su corazón el compararse a los demás en una posición superior. Y eso lo pone claramente en la línea, damas y caballeros. Vamos a poner eso de vuelta en la pantalla. Yo quiero reiterarlo. Es importante esto. Así que cada uno examine su obra. Cuando el creyente, porque cada cual llevare su propia carga, cuando el creyente se da cuenta de sus propios fracasos, no tendrá inclinación de compararse a los demás, por lo menos en una posición superior. No vamos a compararnos a los demás pensando, bueno, lo que ellos hicieron, Así es. yo no hice eso. Esa justicia comparativa. Buenas Yo no palabras. he hecho tantas cosas malas como las que usted ha hecho, y yo he hecho más cosas buenas. Así que soy mejor que usted. No. Así es. No. Oh, yo no hice eso. Sí, así es. Yo no hice eso. Pedro dijo que si se necesita, y la necesidad es grande en todas nuestras vidas, uno se encuentra en pesadez a través de tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, siendo más preciosa que el oro que perece, aparezca ante la gloria del Señor Jesucristo. Pero el punto, creo que el Espíritu Santo, para poder eliminar esa autojusticia de la que estábamos hablando en nuestras vidas, nos tiene a todos en un tribunal, y es un tribunal de fe, y la palabra prueba en Santiago y en Pedro nos habla de pureza, nos habla de purificar nuestra fe. ¿Cómo puedo yo, reconociendo mis propias faltas, cómo no puedo entregarle esta gracia a otros? Yo encuentro mi propia carga, como dice él aquí, llevo mi propia carga, y creo que obviamente está tratando con nuestras propias faltas. Así que esa es una manera de cómo el Espíritu Santo lo elimina, haciendo que cada creyente encuentre su propia prueba y que sea insuperable. Muy interesante, porque el versículo anterior, si Dios no nos permite que tengamos una prueba mayor que la que podemos llevar, y con cada tentación da un camino de escape, y el versículo anterior dice, cada hombre sea probado, no solamente probado en la tentación que usted enfrenta personalmente, pero probado en cómo trata con el fallo de otra persona. Así que este texto nos dice que como creyentes es la oportunidad de que su fe sea probada y también crecer mientras usted prueba una fe genuina que exhibe el amor. Así que por eso sabrán que usted es un discípulo. Así es. No por su amor los unos por los otros. Es fruto. Es una prueba donde su fe verdaderamente declara cómo usted trata como los demás. Entonces nuestra justicia es justicia imputada, que significa que es algo dado, es un regalo que no nos podemos ganar y que no merecemos. Esa es la única justicia que tenemos. Así es. Lo que acabas de decir, quiero que lo repitas, por favor, si lo recuerdas.
porque es muy importante. Claro, La sí. última frase que dijiste, Sean. Lo último que dije fue en el versículo 4, donde dice que cada hombre pruebe su propia obra. Y en conjunto con lo que dijo Joseph, cuando somos probados o tentados con el pecado en nuestras vidas, es el lugar donde somos probados en cómo tratamos con el fallo de los demás. Y siendo probados, permitiendo que nuestra fe se exhiba en cómo tratamos con los demás. Es una oportunidad para nosotros crecer y exhibir que genuinamente tenemos una verdadera fe. Sí. Bien, vamos a volver a lo que dijiste, cómo tratamos con los demás. Sí. Juan 13, 34 y 35. Por esto todos sabrán que sois mis discípulos, porque se aman unos a otros. Así es. Y eso muestra si su fe está. Sí, amén, amén. Sí. Eso nos revela que si yo no manejo a otra persona, a otro hermano correctamente, es una señal para mí de que tenemos que examinar nuestra fe, porque realmente esa es la raíz, el fundamento que va a producir este tipo de amor. Así que yo no trato a una persona de esta manera, yo no necesito más leyes establecidas, como mencionamos, yo necesito un mayor entendimiento de lo que Cristo ha hecho por mí y cómo caminar en ello. Sí, la cruz es la posición de nuestra fe, ¿no? El centro de nuestra fe y debe de permanecer así y así debe de ser. Es la única manera como caminamos en victoria. La cruz es el mayor ejemplo de humildad que el hombre jamás ha conocido y que jamás conocerá. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz exclusivamente, lo primero que el Espíritu Santo nos muestra es a nosotros mismos. Y no es una imagen muy agradable esa. Pero sin la cruz, una persona no va a poder caminar como debe de caminar ante el Señor. Él no va a poder verse a sí mismo como él necesita verse sin una imagen de la cruz. Y cuando digo una imagen, no estoy hablando de una fotografía, estoy hablando de en mi mente, en mi corazón. Revela nuestro carácter verdadero. El amor hermosamente describe, lo hemos escuchado anteriormente en 1 Corintios capítulo 13. Si pudieran ustedes soportarme un poco más, quiero leerles unos versículos que creo que el creyente que entiende la cruz y que opera en verdadera humildad, el amor de Dios fluirá a través de él. Dice que aunque hable con lenguas de hombres y ángeles, pero no tenéis amor, me convierto en un címbalo resonante, y aunque tenga el don de profecía y entienda todo misterio y todo conocimiento, y aunque tenga toda la fe para remover montes y no tengo amor, no soy nada. Y aunque yo le dé todos mis bienes para alimentar a los pobres y dé mi cuerpo para sepultarse y no tengo amor, eso no significa nada. El amor no envidia, es bueno, no se infla, no dice, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Me parece que los traductores mejor hubiesen traducido eso como amor en lugar de caridad, ¿no? Eso tiene que ver con Benevolencia, perdón. benevolencias, ¿no? Y no creo que fue la mejor traducción. El amor allí es lo que es Dios. Pero pueden ver a un individuo en estos versículos, aun si estuvieran operando con algunos de los dones del Espíritu, pero no operasen con el carácter de Cristo, los dones no tendrán su valor ni beneficio para el cuerpo de Cristo. El don bueno, más bien el fruto del amor hará que la manifestación de los dones sean utilizados correctamente en el cuerpo de Cristo. Por eso es que yo siento, y lo he dicho muchas veces, que el fracaso de la iglesia moderna, especialmente en el movimiento carismático y aún en el movimiento pentecostal, ha sido un malentendido y una aplicación mala de la cruz, enfocándose en los dones, pero no en el dador del don. El dador produce el fruto para hacer que los dones sean más viables, usables y palpables para el cuerpo de Cristo. Por eso es que no hemos visto, creo yo, los dones del Espíritu tanto en operación en los últimos 15, 20 años en el cuerpo de Cristo, porque ahora la iglesia, a través del mensaje de la cruz,
Dios comenzó a dárselo a usted y a todos nosotros, está refinando y preparando a la iglesia para que cuando Él, Repite eso otra vez. bueno, dije que creo que en los últimos 15 o 20 años, los dones del Espíritu no han sido vistos en operación tan obviamente en cuanto al mundo carismático y pentecostal. Y la razón es porque el énfasis de la iglesia fue más en los dones que en el dador de los dones. Y la cruz nos trae de vuelta al enfoque correcto que es en Cristo y el crucificado para que cuando los dones, cuando estén en operación, puedan ser utilizados con el espíritu correcto, que es un espíritu de amor que será más de beneficio para el cuerpo de Cristo. Entonces, este tiempo que hemos estado sufriendo desde que el mensaje de la cruz se nos dio, ahora está permitiendo que nosotros pasemos por este proceso de refinamiento para poder entender el proceso y el amor de la cruz para traer la humildad al cuerpo de Cristo. Y mientras Dios comienza a derramar su espíritu y los dones se mueven, de una manera más general se podrá entender cómo usarse por el cuerpo. Y creo que Creo edifica que al estás en individuo, lo cierto. pero uno se enfocará en lo que el Señor hace. Así es, así es. El versículo 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y las notas del hermano Swagger dice aquí, lo cual es amor, es la ley del amor. Amén. Y eso va directamente a aquella persona que piensa, ¿cómo volvemos a la cruz aquí? Así es como el amor de Dios se comprueba, de cómo trató a la humanidad que fue encontrada sorprendida en el pecado. No fue una persona que vio, sino que toda la creación caminaba en rebelión desde Adán y Eva, cada persona que jamás ha vivido, y su respuesta fue venir a la cruz a llevar las cargas por nosotros, entregar su vida. Él ha comprobado su amor en esto, y ahora podemos mirarnos Así en el es. versículo 5 y accesar eso, compararnos con lo que Jesús ha hecho, y yo puedo mostrar amor a mi amigo o a mi prójimo Sí, por así lo que es. él ha hecho. Dave, adelante, versículo 4. Así que cada uno examine su obra. Poner su fe en la cruz a la prueba con el propósito de aprobar viendo cómo la persona obedece a la palabra del Señor. Y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo. Mm. El hombre espiritual se ve a sí mismo como es en realidad, totalmente dependiendo en Cristo y la cruz. Y no en otro. Por lo tanto, no se regocija por el fracaso de la otra persona. Vamos a detenernos aquí. La única manera que podemos comprobar nuestra obra es entender que dependemos de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Si tratamos de hacer cualquier otra cosa, miren lo que yo he hecho, yo no he hecho esto y aquello, etcétera, etcétera. Y esa no es la manera de Dios. La única manera que el creyente puede ser lo que debe de ser en Cristo, Él es el entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros y que nuestra fe puede estar anclada exclusivamente en Cristo y la cruz. Entienda eso. Cuando usted entiende eso, por lo menos en un poco de entendimiento, usted se da cuenta que usted no es gran cosa. No hay otra manera de ¿Por decirlo. qué nos jactamos de lo que se nos ha dado? No es algo que merecemos, no nos lo hemos ganado, se nos ha dado simplemente por amor, misericordia y gracia del Señor. Ujú. Dave, yo me he preguntado de eso una y otra vez. ¿Por qué el Señor me dio algo a mí? Sí, Punto. todos nosotros. Yo no puedo hablar por ustedes. Yo tengo suficientes problemas respondiendo por mí mismo. Pero todo lo que puedo decir es le doy gracias a Dios Sí. por esa misericordia de la que estás La hablando. misericordia, mi vida cambió. La gracia fue gratis y allí fue multiplicada a mí. Y allí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. Oh, el amor que trajo el plan de salvación. Oh, la gracia que la llevó a los hombres. Oh, el gran precipicio que nuestro Dios cruzó en el Calvario.
Alabado el Señor. La gracia de Dios y la misericordia de Dios es más allá de nuestra concepción, damas y caballeros, más allá de nuestro entendimiento, de lo que podemos imaginar. Nosotros remotamente no podemos entender un poco de esa gracia y ese amor. Y todo lo que quiero es, Él ha sido tan bueno conmigo. Y yo quiero hacer lo mejor que puedo, tan frágil como eso pueda ser, para mostrarlo a los demás. Para mostrarlo a los demás. Alabado Dios. Aleluya el Cordero. Sí, amén. Estoy tratando de leer, aquí no lo puedo hacer. Las lágrimas. Pablo diría en 2 Corintios 13:5 que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Repítelo. Él dijo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probad a vosotros mismos cómo es que Jesucristo está en vosotros si no sois reprobados. Debemos examinarnos, escrutinarnos, no lo que hacemos, sino lo que creemos. Y si hacemos eso correctamente, entonces le daremos ese beneficio a otros y seremos parte de la restauración, no parte de su condenación. No parte de la condenación. Exactamente, sí. Bien, Dave, vamos a tratar esto una vez más. Versículo 4 o 5. Empezamos desde el 4 otra vez. Así que cada uno examine su obra. Poner su fe en la cruz a la prueba, con el propósito de obtener lo que se ve cuando obedecemos a la palabra del Señor. Y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo. El hombre espiritual se ve a sí mismo como es en realidad, totalmente dependiendo de Cristo y la cruz. Y no en otro. Por lo tanto, no se regocija en el fracaso de la otra persona. Se nos terminó el tiempo el día de hoy y he disfrutado la programación hoy y yo espero que ustedes pues también. Les amamos a cada uno de ustedes, quiero que lo sepan. Una vez más, oren sobre el maratón que ya se aproxima, ya en unos cuantos días, y también la campaña familiar donde les esperamos. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.